esta semana vamos a hacer un sintetizador con el Arduino. Vamos a usar el Arduino Uno, que es un clon del Arduino, y vamos a ver, nos vamos a concentrar mucho más en la parte de programación que en la parte de electrónica. Espero que lo disfruten. Esta semana ocupamos, por supuesto, un Arduino Uno o un Arduino Uno, sirve cualquiera, un breadboard para poder hacer conexión. Vamos a usar resistores de 10K y resistores de, estos son 4.5K. También vamos a usar un potenciómetro, que estos potenciómetros vienen listos y muy fáciles de conectar al Arduino. Y eso es todo lo que vamos a ocupar esta semana. El sonido es una vibración en un medio. En este caso voy a hacer vibrar esta regla y el medio es el aire. Vean ustedes cuando la regla tengo una porción larga de la regla hacia fuera de la mesa, cuando lo hago mover, suena un tono mucho más bajo que cuando la regla es más corta. Y es porque hay mucho mayor cantidad de golpes en la mesa por unidad de tiempo que cuando estoy en esta posición. Entonces, una frecuencia baja, es decir, menos golpes por unidad de tiempo, producen una nota más baja, y más golpes por unidad de tiempo producen una nota más alta. Como les expliqué con la regla, se genera una vibración, un golpe sobre la mesa, y si lo vemos en este gráfico, y aquí está el tiempo, aquí está el golpe. 1 es un golpe fuerte y 0 es un golpe bajo. Se va a ver algo como esto, ¿verdad? Que golpea la mesa, no golpea la mesa, golpea la mesa y no golpea la mesa. Vean que esto genera como una oscilación. Y esta es la esencia de toda lo que se llama síntesis. Síntesis que son instrumentos electrónicos para generar sonido. Entonces lo que tratan de imitar esos instrumentos electrónicos es precisamente una onda, ¿verdad? Una onda que esta vibración genera las frecuencias que nosotros percibimos como notas. En los sintetizadores analógicos se utiliza la electricidad pura para hacer este sonido, y en los sintetizadores digitales se trabaja todo a nivel de bits para después convertir a sonido analógico a electricidad. Entonces hay un proceso de conversión tanto de analógico a digital, ¿verdad? Porque las computadoras solo trabajan con ceros y unos, como después de digital a analógico, puesto que nuestros oídos, nuestra percepción es completamente analógico. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de este proceso precisamente de conversión digital analógica para tratar de crear una señal como esta en un microcontrolador como lo es el Arduino. Recordemos que la computadora es un dispositivo que es digital. Eso quiere decir que toda la información la maneja con puros ceros y unos. Digital por ser simplemente 2 dígitos. Ahora bien, ¿cómo convertimos nosotros o cómo trabajamos con 2 dígitos todos los números que necesitamos para trabajar? Y esto es extremadamente importante. En la computadora esto se llama números de base 2, es decir, 0, 1, 0, 1, por ejemplo. Esto quiere decir que está escrito en número binario. Esto en número decimal, como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, hay que convertirlo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Este es el dígito menos significativo, es decir, el que contribuye menos al número, y esto es 2 a la 0 por, en este caso, 1, más este dígito de aquí, ¿verdad? Que entonces sería el dígito en la posición 1 por, en este caso, 0, más este dígito de acá, que en este caso está en la posición 2, por, en este caso 1, más el dígito más significativo, que es el 2 a la 3, que se multiplica en este caso por 0. Esto me da 0, esto me da 2 por 2, 4, ¿verdad? Por 1, 4, entonces me da 4. Esto me da 0, y esto me da 2 a la 0 es 1 por 1, entonces me da 1. Es decir, este es el número 5 en notación decimal. ¿De acuerdo? Entonces la computadora lo que hace es simplemente trabajar los números, en vez de trabajarlo en decimal, que es lo que trabajamos nosotros, lo trabaja en forma digital. Ahora nosotros también tenemos que convertir esta información binaria de la computadora, pero ahora sí a una señal eléctrica. Es decir, queremos voltajes que van desde 0 hasta, digamos, 3.3 voltios para poder accionar un parlante y generar sonidos. En ese proceso queremos crear entonces un tipo de oscilador, y un oscilador es algo que genera una onda, y eso es lo que vamos a estar programando en la computadora utilizando un proceso de conversión de digital a analógico que se llama Red R2R. Eso es lo que voy a explicar ahora.
tenemos que entonces transformar señales de ceros y unos que estamos trabajando dentro del microcontrolador a una señal a diferentes voltajes ya cuando sale del Arduino. La forma de usar es una cosa que se llama una red R2R. Y R2R porque simplemente usamos resistores y usamos en esta parte de aquí el doble de valor de ese resistor. Lo que hacemos es, imagínense, este es el pin 2, el pin 3, el pin 4 y el pin 5 del Arduino. Estos pines son digitales, es decir, solamente pueden mandar un voltaje alto o un voltaje bajo. En este caso van a mandar 5 voltios o 0. Y cada uno de estos va a ser exactamente lo mismo. Lo que queremos aquí de salida es un voltaje que vaya de cualquier valor entre 0 y en este caso 5 voltios, por ejemplo, si vienen entrando cada uno de estos 5 voltios. Entonces, lo que queremos hacer es que este, que representa el bit menos significativo, que contribuya al voltaje final menos que este bit de acá, que es el más significativo. Y de esa forma no vamos a poder construir una onda como esta, ¿verdad? Porque esta es demasiado suave, pero sí vamos a poder construir algo como esto, que va a ser nuestra representación digital de la onda. Y esta es una forma de convertir información que viene puramente digital a información que es de carácter analógico, que es un voltaje. Y ese voltaje lo vamos a usar con un actuador que en este caso es un parlante. Entonces el parlante va a vibrar dependiendo de la frecuencia en la que nosotros utilicemos dentro de esta onda cuadrada, bueno, que se ve como escalerita, pero que imita una onda, en este caso sinusoidal, para generar el sonido. Bueno, yo ya conecté el circuito y aquí no voy a mostrar esos detalles. Los detalles del circuito están abajo en la descripción. Ahí hay un esquema de cómo tienen que conectar los resistores, que es bastante sencillo, y todos los cables. Nos vamos a concentrar mucho más ahora en la programación para ver cómo encender y apagar estos pines de aquí para generar entonces una señal analógica que va a ser amplificada después por ese parlante. Vamos a utilizar una cosa que se llama alias para facilitarnos un poco la programación. Ya les voy a explicar qué es el alias. Se utiliza mediante un comando que se llama define. En este caso le voy a poner bt de bit 0 y voy a poner aquí 2. ¿Qué quiere decir esto? Que quiero utilizar, en vez de usar el número 2, voy a utilizar BT0 para representar el número 2. Y eso se le llama un alias en programación. Eso nos sirve para tener parámetros que solo son cambiados a la hora de escribir el código, pero que ya quedan totalmente permanentes a la hora de correr el Arduino. Vamos a definir varios de estos alias, ¿verdad? Uno para cada bit que necesitamos para construir nuestra señal analógica. Entonces bit 0, bit 1 que va a estar en el pin 3, bit 2 que va a estar en el pin 4 y define bit 3 que va a estar en el pin 5, ¿verdad? Entonces ahora tenemos como siempre inicializar nuestros pines, usamos pin mode, ¿verdad? Podemos utilizar nuestros alias que ya definimos, por ejemplo BT0 va a ser output, ¿de acuerdo? Y después, bueno, con la magia del copy paste, para no tener que escribir los 4, y entonces definimos el bit 1, bit 2 y bit 3. De esta manera ya entonces lo que hicimos fue definir cómo vamos a usar nosotros los pines. Ahora, lo que tenemos que hacer es construir, ¿verdad?, algo que nos transforme también de un número en decimal a esta configuración de pines que tenemos acá. Y aquí es lo que voy a utilizar, lo que se llama una función o un procedimiento en Arduino. Se hace una nueva función, la voy a llamar step, por ejemplo, que va a recibir un byte, ¿verdad?, que va a ser un número cualquiera, que le voy a poner n. Y lo que tenemos que hacer ahora, entonces vamos a construir que cuando reciba un número, digamos 2, lo construya en dígitos binarios que se traducen a puertos en el Arduino, puertos de los diferentes pines en el Arduino. Y eso lo hacemos muy fácil. Digital write, acuérdense que digital write es para mandar una señal alta o baja, es decir, 5 voltios o 0 voltios al pin digital. En este caso vamos a decir que el bit 0, que era el que había definido,
Y aquí utilizamos una función muy práctica en Arduino que se llama bitRead, ¿verdad? Bitread lo que hace es, yo le paso cualquier número y me dice si el bit que corresponde está prendido o apagado. O sea, me da un 0 en el caso que está apagado y un 1 en el caso que esté prendido. Entonces le mandamos el mismo número y en este caso quiero que me revise si el bit en la posición 0 está encendido. Así lo hacemos de la misma manera para cada uno de los otros bits. Igual aquí voy a usar la magia del copy-paste. Necesitamos hacer lo mismo para el bit 1, para el bit 2 y para el bit 3. Entonces preguntamos el bit 0, si el bit 1 está prendido, si el bit 2 está prendido y si el bit 3 está prendido. Entonces vean que lo que está haciendo es convirtiendo un número decimal a pines prendidos y apagados que corresponden al dígito en binario en el Arduino. Entonces ya dejamos eso listo. Para hacer la prueba vamos a grabar esto, ¿verdad? Recuerden siempre salvar por aquello que se le cae. Le voy a poner R2R red, o le voy a poner sintetizador sinte, y ok, estamos bien. Y ahora entonces podemos probar cómo está funcionando con el multímetro para ver si esto nos está funcionando. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando uso ya la función dentro del loop del programa del Arduino, entonces digo step 0, eso quiere decir que va a apagar todos los pines del Arduino y entonces no me debería dar ningún tipo de voltaje. Entonces vamos a ver si esto es cierto. Voy a cargar esto en el Arduino. Una vez que está cargado, bueno, lo escribí mal, eso es para ver si están poniendo atención. Ahora sí, vamos a ver si está cargado. Y entonces ahora podemos probar el voltaje. Esto es un multímetro, se lo voy a dejar aquí. Y vamos a probar si no debería producir ningún tipo de corriente en la salida del Arduino. Entonces vamos a probar, ponemos aquí. Efectivamente es un 0, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo el número 15? Que acuérdense que estamos usando 4 bits, es decir, vamos a poder utilizar 16 posibles números, incluyendo el 0. Entonces yo le mando un 15, ahora con esta función, me debería prender absolutamente todos los pines digitales. Por tanto, debería tener un voltaje el más alto posible en este circuito, que en este caso es alrededor de 4, ¿verdad? ¿Ven? Es 4 voltios. Es decir, si pongo más o menos la mitad, 7, ¿verdad? Me va a dar aproximadamente 2 voltios como resultado en el circuito. Vamos a ver si es cierto. Ya lo cargó. Bueno, 1.74. ¿Por qué es así? Porque no estoy usando resistencias demasiado precisas. En teoría estas son 4.2, no son exactamente la mitad de 10. Y por eso no me funciona tan bien. Pero acuérdense, como queremos el elemento artístico, cuando estamos ingenieros nos interesa la perfección técnica, pero cuando somos el yo artístico, en realidad no nos interesa eso, nos interesa si va a sonar interesante o no. Entonces hay que equivocarse bastante en ese sentido. Ok, entonces ya tenemos esto funcionando en el sentido de que tenemos una función dentro del Arduino que me permite controlar cuánto voltaje va a terminar en este conector de aquí, que es el que después vamos a utilizar para generar el sonido. Ahora lo que tenemos que es reconstruir una onda. Entonces programemos eso y hagamos una nueva función en el código que se va a llamar en digamos, void wave, lo voy a poner, y que me diga un tempo, digamos, un tempo no tempo, sino qué tan separados van a quedar esa señal ¿cómo se llama? En el tiempo, y eso me va a generar diferentes frecuencias, ¿verdad? Si por ejemplo hago un espacio de, por decir, 100 microsegundos entre señal prendida y señal apagada, entonces me va a generar una frecuencia, pero si lo hago 10 microsegundos me va a generar una frecuencia mucho más alta, por tanto una nota más alta. Entonces vamos a ver aquí, le voy a poner por decirle F, por decir frecuencia, y creamos esta función nueva. Y ahora lo que hacemos es entonces, vean, lo que hacemos es step, ¿verdad? 0, que en este caso es simplemente que no suene nada, le decimos delay microseconds, ¿verdad? Y digamos que le vamos a dar F microsegundos de delay, y después step
15, ¿verdad? Que es que todos los pines estén encendidos y que eso también tenga un delay de F, delay microseconds F. Entonces ahora, para hacerlo interesante, le voy a conectar este potenciómetro, ¿verdad? En el A0, que es ustedes, ahí en las instrucciones explica cómo conectar potenciómetros. Aquí lo conecté y voy a entonces en el código leer esa entrada, ¿verdad? Y lo voy a almacenar en F, digamos, analog read A0, ¿de acuerdo? Y lo escribí mal, analog read A0, y eso es lo que vamos a usar para generar nuestro wave. Wave F y listo. Y el tempo que vamos a utilizar es precisamente lo que vamos a leer de aquí. Carguemos esto al programa y ahora vamos a ver qué tal nos funciona esto. Bueno, ya cargamos el código dentro del Arduino. Aquí yo tengo conectado esto a un amplificador. Ustedes lo pueden conectar a cualquier amplificador de equipo de computadora, ¿verdad? De esos parlantes cualquiera. Y esto lo conectan directamente al jack de entrada de esos parlantes. Vean ustedes cómo suena. Lo que hace el potenciómetro es variar la frecuencia. Y esto en este caso generamos una señal cuadrada. Ahora, en las instrucciones de abajo están los detalles exactos de cómo conectar. Y les dejé un par de retos. Que es que aquí estamos construyendo una señal cuadrada. ¿Cómo haríamos para construir una señal triangular? Una señal que se llama de serrucho. Y eso se los dejo a ustedes para el reto. Espero que lo disfruten. El proyecto de esta semana es un poquito más complejo, yo diría que es tal vez nivel intermedio. Entonces tengan paciencia, va a ser muy fácil para los que ya tienen algo de experiencia con Arduino, para los que no va a ser un poco complicado, pero todas las instrucciones están abajo en un instructable que preparé para ustedes.